El comandante Vexthul había visto suficiente estupidez en sus 3 siglos de servicio como para llenar un carguero, pero esto era algo completamente distinto. El cadete humano se encontraba en el centro del círculo de detención, apenas a la altura de sus hombros, mirando fijamente al depredador más temido de la galaxia conocida. El Alfa Garra Afilada, designación Prime 9, había destrozado a 6 de los mejores guerreros de la hegemonía la semana pasada. Sus garras cristalinas podían cortar armaduras de batalla como si fueran de papel de seda, y la fuerza de su mordida podía aplastar un tanque flotante. Y allí estaba una diminuta niña humana, de unos 20 años estándar, con un uniforme azul de la academia que parecía 3 tallas más grande para ella, parada allí, como si estuviera esperando una lanzadera de transporte. Cadena Luna Martínez, anunció Vexthul por el sistema de comunicación, su voz transmitiendo el peso de la autoridad a través de 4 sistemas estelares. Tiene exactamente 30 segundos para demostrar la supuesta destreza en combate de su especie antes de que eliminemos lo que queda de usted del suelo de la arena. La humana se giró hacia la plataforma de observación, y Vexthul sintió que su corazón secundario daba un vuelco. Sus ojos reflejaban algo que nunca antes había visto en una especie de presa. Ni miedo, ni determinación, ni siquiera la valentía suicida que algunas especies confundían con coraje. Parecía aburrida. 30 segundos parece optimista, dijo Martínez. Su voz se oía claramente a través de los amplificadores acústicos de la arena. Estoy pensando más bien en 5. El Alfa Garra Afilada la había estado rodeando desde que cayó el campo de contención, con movimientos fluidos y depredadores. Ahora se detuvo, inclinando su enorme cabeza como si intentara procesar lo que acababa de oír. Sus 6 ojos, cada uno del tamaño de un plato, se centraron en la humana con la intensidad de un núcleo estelar. El vicealmirante Kortak se inclinó hacia adelante en su silla de observación, con los tentáculos retorciéndose de anticipación. Finalmente, murmuró en su lengua materna: veamos si estos humanos merecen la molestia de los protocolos de primer contacto. El Alfa Garra Afilada medía 3,65 metros hasta el hombro, 8 metros del hocico a la cola, y poseía reflejos que hacían que la mayoría de los veteranos de combate de la especie parecieran moverse a través de nitrógeno líquido. Había sido criado con un solo propósito: cazar y matar a todo lo que se moviera, respirara o tuviera la audacia de existir en su vecindad. Se lanzó contra el cadete humano con la velocidad de un rayo de plasma. Martínez no lo esquivó. No levantó las manos a la defensiva. Ni siquiera parpadeó. Simplemente dijo: siéntate. El universo pareció detenerse, como si la realidad misma necesitara un momento para procesar lo que acababa de suceder. El Alfa Garra Afilada, a medio salto, a medio gruñido, a medio camino, de repente dejó de existir. En cambio, estaba sentado sobre sus cuartos traseros como una mascota doméstica enorme y excesivamente peligrosa, con la cabeza inclinada, en un ángulo que sugería confusión en lugar de intenciones asesinas. ¡Qué demonios! La voz de Vestal se quebró como la de un adolescente. La humana se acercó a la criatura, que podría habérsela tragado entera sin masticar, y le arañó detrás de lo que parecían sus orejas. El Alfa de Garras Afiladas cerró los ojos y emitió un sonido que podría describirse generosamente como un ronroneo si este sonara como un reactor de fusión funcionando a media capacidad. Buen chico, arrulló Martínez, con el tono que todas las especies de la galaxia usaban al hablar con algo adorable e inofensivo. Sí que lo eres. Solo eres un bebé enorme y aterrador. ¿Verdad? La plataforma de observación se había quedado en silencio, salvo por el sonido de los tentáculos del almirante Kortak al golpear el suelo. La teniente Sarakin, la xenobióloga jefa de la hegemonía, tomaba notas frenéticamente en su bloc de datos con las 4 manos a la vez. Esto es imposible, susurró,
con la voz llena de ese tipo de asombro que suele reservarse para las experiencias religiosas. El alfa de garra afilada no tiene instinto de manada. No responde a las demostraciones de dominio. Ni siquiera reconoce otras formas de vida, salvo como posibles presas. Martínez levantó la vista hacia la plataforma de observación, sin dejar de rascar a la criatura tras su oreja blindada. Ah, ¿esto? Es psicología animal básica. Han estado abordando esto de forma totalmente errónea. De forma totalmente errónea. La voz de Bestul se elevó más de lo que pretendía. Llevamos milenios estudiando el comportamiento de los depredadores. Sí, y está claro que les ha ido de maravilla, respondió Martínez, con un tono desbordante de sarcasmo, capaz de alimentar una pequeña estación espacial. ¿Cuántas bajas han tenido intentando contener a este tipo? El silencio de la plataforma de observación fue respuesta suficiente. A ver si lo adivino, continuó Martínez, rascando bajo la barbilla de la criatura, que extendió obedientemente. Intentaron usar tácticas de intimidación. Le demostraron quién manda. Acaban de demostrar una potencia de fuego superior. Quizás incluso lanzaron algunos desafíos territoriales por si acaso. La teniente Sarakin asintió en silencio, tomando notas cada vez más frenéticamente. Bien. Así que básicamente hiciste todo lo posible para provocar su reacción de lucha o huida y luego te sorprendiste cuando eligió luchar. Martínez negó con la cabeza. Este no es un guerrero. Es un animal asustado que ha estado acorralado quién sabe cuánto tiempo. El alfa garra afilada se había puesto boca arriba, exponiendo su vientre al humano. Sus 6 patas estaban alzadas y emitía esos ruidos de satisfacción que sugerían que no había estado tan relajado en años. Es una muestra de sumisión, susurró la teniente Sarakin. A un humano. Un humano que pesa quizás una 20ª parte de lo que pesa. El peso no importa, dijo Martínez. Dijo, frotando vigorosamente el vientre de la criatura. La confianza sí. La energía serena. Este tipo ha estado estresado porque todos los que se le acercan están aterrorizados o intentan demostrar que son más fuertes que él. El comandante Bextule sintió que su visión del mundo se resquebrajaba como una placa de casco defectuosa. Pero los patrones de agresión, las exhibiciones territoriales, son respuestas al estrés, interrumpió Martínez. Mira, crecí en una granja. Teníamos animales que podían matarte de 1000 maneras. Diferentes, pero no lo hacían porque se sentían seguros. Este tipo le dio una palmadita en el vientre a la criatura, lo que provocó que emitiera un sonido que definitivamente era un ronroneo. Llevaba tanto tiempo en modo de lucha o huida que olvidó que había otra forma de ser. La humana se levantó, sacudiéndose el uniforme, y el alfa de garra afilada se giró de inmediato y se sentó firme, observándola con la devoción de una mascota que acaba de descubrir a la persona que da las mejores caricias en el universo conocido. La verdadera pregunta, dijo Martínez, mirando directamente a la plataforma de observación, es qué planeas hacer con él ahora que no intenta matar a todos en un parsec. El almirante Kortak por fin recuperó la voz. Nosotros no habíamos considerado que pudiera ser reformable. Reformable. Martínez rió, y el sonido fue lo suficientemente agudo como para romper la tensión en la sala. Señor, con todo respeto, esto no es un programa de rehabilitación criminal. Esto es simplemente el cuidado animal adecuado, algo que su especie parece haber pasado por alto en favor de armas más grandes y armaduras más gruesas. El alfa de garra afilada, como si percibiera que la conversación se refería a él, se levantó y se sentó justo al lado de Martínez. Su enorme cabeza se posó justo sobre su hombro. Desde la plataforma de observación, parecía un niño humano pequeño junto a una máquina de asedio viviente. Está vinculado a ella, dijo la teniente Sarakin con la voz llena de asombro.
En menos de 5 minutos, ha logrado lo que todo nuestro departamento de xenobiología no pudo hacer en 3 años. No es magia, dijo Martínez, escuchando la conversación a pesar de la distancia. Es solo paciencia y respeto. 2 cosas que parecen escasear por aquí. El comandante Bestul sintió que su orgullo, sus suposiciones y su comprensión cuidadosamente construida del universo se derrumbaban a su alrededor como un castillo de naipes en un viento solar. Cadete Martínez, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo lo supiste? Martínez se encogió de hombros, un gesto que de alguna manera transmitía las palabras del viento. No estoy seguro. Dijo, crecí en una granja. Teníamos criaturas que podían arrasar una manzana si querían. Pero no querían, porque confiaban en que las mantendríamos a salvo, alimentadas y felices. Miró alrededor del círculo de detención, con expresión pensativa. ¿Cuánto tiempo lleva este tipo encerrado aquí? Sin contacto social, sin estimulación mental, sin consuelo. Básicamente lo convertiste en un arma viviente al tratarlo como tal. El alfa de garra afilada emitió un suave bufido, y Martínez se rascó la barbilla de nuevo. Sí, lo sé, amigo. No pretendían hacerte sentir miserable. Simplemente no sabían nada mejor. Esto lo cambia todo, dijo el almirante Kortak, mientras sus tentáculos empezaban a recuperar algo de su color. Si podemos aplicar estas técnicas a otras especies hostiles. Hola, almirante. Martínez levantó una mano. No nos adelantemos. Esto funciona porque este tipo es básicamente un perro enorme y muy peligroso. Eso no significa que todas las especies hostiles vayan a dejarse llevar por las caricias. Hizo una pausa, reflexionando. Aunque, para ser justos, muchos comportamientos agresivos se deben al miedo y al estrés. Así que tal vez tratar a otras especies con respeto y dignidad básicos podría dar mejores resultados que su enfoque actual de disparar primero. Preguntar después. El cadete Martínez dijo finalmente, con un tono de respeto en su voz que no había tenido antes. ¿Estaría dispuesto a trabajar con nuestro departamento de xenobiología? Parece que tenemos mucho que aprender sobre las relaciones interespecies. Martínez sonrió, y su expresión era de alguna manera inocente y depredadora a la vez. Con gusto ayudaría, señor. Pero tengo algunas condiciones. Nómbrelas. Primero, este tipo tiene un hábitat adecuado. No una celda de detención. No un área de contención. Es un espacio vital real con espacio para moverse, cosas que hacer e interacción social regular. El ronroneo del alfa garra afilada se hizo más fuerte, como si comprendiera y aprobara la negociación que se estaba llevando a cabo en su nombre. Segundo, cualquier prueba futura o protocolo de interacción será revisado por mí primero. Se acabó tratar a los seres inteligentes como especímenes de laboratorio. Los tentáculos del almirante Kortak se crisparon nerviosos. Esa es una petición bastante inusual para una cadete. Sí, bueno, esta es una situación bastante inusual, respondió Martínez. Su tono sugería que discutir con ella sería tan sensato como discutir con el alfa garra afilada 5 minutos antes. A menos que prefieras volver a tu método anterior de perder personal en incidentes evitables. La plataforma de observación volvió a quedar en silencio, con el peso de las bajas recientes flotando en el aire. Muy bien, dijo el comandante Bestul. Tus condiciones son aceptables. Pero tengo una pregunta. Rayos. ¿Cómo sabías que no te comería sin más? Martínez miró al alfa garra afilada, que ahora estaba apoyado en su pierna como un gato cariñoso que por casualidad pesara varias toneladas. Sinceramente, no lo hice, pero pensé que si iba a matarme de todas formas, mejor intentar algo más que encogerme de miedo. Le rascó detrás de la oreja otra vez, y los ojos de la criatura se cerraron de felicidad.
Además, los depredadores pueden sentir el miedo. Si entras en una situación esperando ser atacado, básicamente te lo estás buscando. Pero si entras tranquilo y seguro, tratando a la otra parte con respeto, a veces te sorprendes. ¿Y si te hubieras equivocado?, preguntó la teniente Sarakin, con la voz tensa por las implicaciones. Martínez se encogió de hombros otra vez. Entonces me habría equivocado muy brevemente y habrías aprendido algo importante sobre la estupidez humana contra la intuición humana. El alfa garra afilada emitió otro suave bufido, y Martínez rió. Sí, amigo, lo sé. Los humanos son raros. Pero bueno, al menos somos interesantes, ¿verdad? Mientras guiaba a la criatura hacia la salida del círculo de detención, con el enorme depredador siguiéndola como una mascota fiel, el comandante Bestul se dio cuenta de que su comprensión de los humanos y los depredadores estaba a punto de experimentar una revisión fundamental. Y no estaba del todo seguro de estar preparado para lo que eso podría significar para el resto de la galaxia. 3 semanas después, el comandante Bestul se encontraba fuera del hábitat 7, observando a través del aluminio transparente reforzado. Como la cadete Martínez jugaba a lo que parecía ser un elaborado juego de buscar y traer con el primer 9. El alfa garra afilada corría por el enorme recinto como un cachorro persiguiendo una esfera que Martínez había fabricado con chatarra y relleno. «Esto es una locura», murmuró el capitán Greg Starr, jefe de seguridad de la estación. Sus 4 ojos estaban fijos en la escena con la clase de fascinación horrorizada que suele reservarse para los desastres naturales. Esa cosa podría destrozarla en segundos. «Esa cosa tiene nombre», gritó Martínez, sin molestarse en darse la vuelta. «Y se llama Buster». «¿Buster?». La voz de Bestul se quebró un poco. «Le pusiste Buster al depredador más peligroso de la galaxia conocida». «Le gusta», respondió Martínez. «Lanzar la esfera otra vez». Buster corrió tras ella con un entusiasmo que habría sido adorable de no ser por una criatura que previamente había sido clasificada como un arma viviente de destrucción masiva. «¿Verdad, chico?». El alfa garra afilada ladró, un sonido que se registró a medio camino entre una explosión sónica y un sismo. Varios oficiales subalternos en el área de observación saltaron hacia atrás. Sus instintos de supervivencia les gritaban que corrieran, se escondieran o encontraran la cápsula de escape más cercana. Está jugando», susurró la teniente Sarakin, con la voz llena de ese tipo de asombro típicamente reservado para experiencias religiosas. «Un alfa garra afilada completamente maduro está participando en un comportamiento recreativo. Esto viola todo lo que sabemos sobre su especie». «Quizás lo que sabíamos estaba mal», dijo Martínez, volviéndose finalmente hacia la plataforma de observación. «Quizás estábamos tan ocupados temiendo lo que podían hacer que nunca nos molestamos en averiguar qué querían hacer». El almirante Kortak se inclinó hacia adelante, sus tentáculos retorciéndose con energía nerviosa. «Cadete Martínez, aunque su éxito con Buster ha sido notable, tenemos una preocupación más apremiante». Martínez arqueó una ceja. «Déjame adivinar. Tienes más criaturas furiosas que necesitan un descanso en lugar de una sentencia de muerte». «No exactamente», dijo Kortak, con la voz cargando con el peso de una fatalidad inminente. «Hemos recibido una señal de socorro de la estación de investigación Omega 5. Informan de una brecha de contención». El hábitat quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Buster mientras esperaba su siguiente lanzamiento. «¿Qué clase de brecha de contención?», preguntó Martínez, aunque su tono sugería que ya sabía que no le iba a gustar la respuesta. «Estaban estudiando una manada de acechadores del vacío», dijo Vestal, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. 12 de ellos. Todo el equipo de investigación está atrapado en el laboratorio central y las criaturas han tomado el control del resto de la estación».
Martínez dejó la esfera y Buster se puso firme de inmediato, percibiendo el cambio en su comportamiento. Acechadores del vacío. Esas son las criaturas de las sombras, ¿verdad? Las que se desplazan a través de la materia sólida y se alimentan de energía eléctrica. Entre otras cosas, confirmó Sarakin, también son muy inteligentes, trabajan en manadas coordinadas y han sido responsables de la destrucción de 17 colonias en el último siglo. ¿Y pensaste que mantener a 12 de ellos en un solo lugar era buena idea porque el silencio de la plataforma de observación fue respuesta suficiente? Martínez suspiró, un sonido que, de alguna manera, transmitía exasperación y resignación. Bien, supongo que vamos de excursión. Nosotros. La voz del capitán Grigstar se elevó de un tono que parecía físicamente imposible para su especie. Cadete, con el debido respeto, esto no es un ejercicio de entrenamiento. Estas criaturas han matado a cientos de guerreros veteranos. Sí, y tus guerreros veteranos probablemente intentaron luchar contra ellos, respondió Martínez, moviéndose ya hacia la salida del hábitat. Lo cual, basándome en lo que he visto de tu pensamiento táctico, significaba muchas armas, muchos gritos y muy poca estrategia. Buster la siguió hasta la salida, su enorme figura moviéndose con sorprendente gracia. Cuando la barrera se selló tras ellos, apoyó la cabeza contra la superficie transparente, gimiendo suavemente. Lo sé, colega, dijo Martínez, apoyando la mano contra la barrera. Vuelvo enseguida. Vigila todo por aquí. ¿De acuerdo? La respuesta del alfa garra afilada fue un sonido que podría haber sido un asentimiento o una declaración de guerra. Con Buster, a veces era difícil distinguir la diferencia. 2 horas después, Martínez se encontraba en la bahía de la Lanzadera, revisando los planos de la estación de investigación Omega 5, mientras el resto del equipo de rescate preparaba su equipo. El equipo estaba formado por 12 de los mejores guerreros de la hegemonía, armados con potencia de fuego suficiente para arrasar una pequeña luna. Recordemos que el comandante Vestal dijo por el sistema de comunicación: el objetivo principal es evacuar al equipo de investigación. El objetivo secundario es contener a los acechadores del vacío. Bajo ninguna circunstancia deben enfrentarse a ellos directamente a menos que sea absolutamente necesario. Bien, murmuró Martínez, estudiando la disposición de la estación. Porque las últimas 17 veces que el combate directo ha funcionado tan bien. El líder del equipo, Corax Ben, veterano de 43 misiones de combate, miró al humano con un desdén apenas disimulado. Cadete, entiendo que tuvo cierto éxito con un solo espécimen contenido, pero esto es un combate real. Quizás sería mejor que permaneciera en la lanzadera. Martínez lo miró, y Corax Ben sintió que sus instintos de combate le gritaban repentinamente advertencias que no tenían nada que ver con los acechadores del vacío. Líder de equipo, con el debido respeto, sus 43 misiones de combate no le han enseñado a manejar una situación en la que disparar no es la solución. Y cree que puede simplemente hablar con ellos. La voz de Corax Ben resumaba sarcasmo. Pídeles amablemente que regresen a sus celdas. Creo, dijo Martínez, con esa confianza serena que ponía nerviosos a los guerreros experimentados, que escaparon por una razón. Y hasta que descubramos cuál es, seguiremos cometiendo los mismos errores una y otra vez. La lanzadera atracó en la estación de investigación Omega 5 47 minutos después. Los pasillos de la estación estaban oscuros, la iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor rojo enfermizo. El equipo de rescate se movía por los pasajes con precisión militar, con las armas preparadas y los sensores buscando cualquier señal de las criaturas fugitivas. Los acechadores del vacío parecen alimentarse de la red eléctrica principal. Del agua, lo que significa que probablemente no les interese devorar al equipo de investigación,
observó Martínez. Están hambrientos de energía, no de materia orgánica. Eso no los hace menos peligrosos, respondió Corax Ben apretando los dientes. Podrían vaciar los sistemas de soporte vital. Llegaron al laboratorio central y encontraron al equipo de investigación apiñado tras una barricada improvisada de mesas volcadas y equipo de emergencia. La doctora Maltara, investigadora jefe de la estación, levantó la vista al entrar el equipo de rescate. Gracias a los ancestros, susurró. Llevamos 18 horas atrapados aquí. Las criaturas están por todas partes. Atraviesan las paredes, nos vacían el equipo y desaparecen antes de que podamos atacarlas. ¿Alguna baja?, preguntó Martínez. ¿O alguna baja? Ya estaba escrutando la sala en busca de señales de los acechadores del vacío. Ninguna todavía, respondió la doctora Meltara. Pero se están volviendo más audaces. Podemos oírlos en las paredes, en el sistema de ventilación. Es como si nos estuvieran cazando. O como si intentaran comunicarse, dijo Martínez pensativo. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital que fallaban. ¿Comunicarse? La voz de Corax Ben sonaba plana, llena de incredulidad. Son depredadores. No se comunican, cazan. Todo se comunica, respondió Martínez, moviéndose hacia el centro de la sala. La pregunta es si estamos escuchando. Como convocadas por sus palabras, las luces parpadearon y las sombras comenzaron a moverse por las paredes. El equipo de rescate alzó sus armas de inmediato, pero Martínez levantó una mano. Esperen, dijo en voz baja. Solo esperen. Las sombras se fusionaron en formas casi sólidas, casi reales. 12 criaturas que parecían estar hechas de oscuridad viviente, con ojos que brillaban como estrellas lejanas. Se movían con fluida gracia, rodeando al grupo, pero sin atacar. Son hermosos, susurró Martínez, y todos en la sala se preguntaron si se había vuelto loca. El acechador del vacío líder, ligeramente más grande que los demás, dio un paso adelante. Su forma cambió y vaciló. Miró el momento, como si mirara el momento. Miró directamente a Martínez, y ella sintió algo rozar su mente. No son palabras, ni imágenes, sino algo más profundo. Tienen miedo, dijo Martínez, con la voz llena de asombro. Están perdidos, asustados y hambrientos, y no entienden por qué están atrapados aquí. Imposible, dijo la doctora Maltara. Son parásitos energéticos no conscientes. Pero no, dijo Martínez con firmeza, dando un paso hacia la criatura líder. Son seres inteligentes que han sido secuestrados de su dimensión natal y encarcelados en un centro de investigación. Se escaparon porque intentan encontrar la manera de regresar. El acechador del vacío ladeó la cabeza, y Martínez sintió otro roce en su conciencia. Esta vez, vislumbró algo vasto, oscuro y hermoso. Un lugar donde la energía fluía como ríos de luz, donde criaturas de sombra danzaban entre dimensiones. No son de nuestro universo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Son de algún otro lugar completamente distinto, un lugar donde las leyes de la física funcionan de manera diferente. Aunque eso fuera cierto, dijo Corax Ben, con las armas aún apuntando a las criaturas, eso no cambia el hecho de que sean peligrosas. Son peligrosas porque se mueren de hambre, respondió Martínez. Mira las lecturas de energía. No se alimentan de nuestra red eléctrica porque quieran hacernos daño. Se alimentan de ella porque mueren sin la energía a la que están acostumbrados. Se giró hacia la doctora Maltara. ¿Cómo las capturaron? Usamos un generador de grietas dimensionales, admitió la investigadora a regañadientes. Abrimos un nivel en el espacio-tiempo y la sacamos.
Y luego las encerraron en jaulas, dijo Martínez, con una voz acerada que incomodó a todos en la sala. Las arrancaron de su hogar, de su familia, de toda su realidad, y luego se sorprendieron cuando intentaron escapar. Los acechadores del vacío habían dejado de moverse, sus ojos brillantes fijos en Martínez como si estuvieran pendientes de cada palabra. ¿Pueden enviarlas de vuelta?, preguntó. La doctora. Maltara asintió lentamente. El generador de la grieta dimensional sigue funcionando. Pero tardaría varias horas en recalibrarse y tendríamos que restablecer la alimentación principal de la estación. Entonces, eso es lo que haremos, dijo Martínez simplemente. De ninguna manera, intervino Korak Esben. No negociamos con entidades alienígenas hostiles. Nuestras órdenes son contener o eliminar la amenaza. Martínez se giró para mirarlo, y todos en la sala comprendieron de repente por qué el Alfa Garra Afilada había optado por la sumisión en lugar de la confrontación. Líder del equipo, estas no son entidades alienígenas hostiles. Son refugiados que quieren volver a casa. Han causado millones de créditos en daños. Han causado daños porque están desesperados, respondió Martínez. Porque cada vez que intentan comunicarse, alguien les dispara. Porque cada vez que intentan encontrar el camino a casa, alguien los captura para estudiarlos. Miró a su alrededor, encontrándose con los ojos de todos los miembros del equipo de rescate. Tenemos una opción. Podemos seguir tratándolos como monstruos, seguir luchando contra ellos, seguir perdiendo gente por malentendidos y miedo. O podemos intentar algo diferente. El acechador del vacío líder se acercó a Martínez. Su forma se volvió más sólida, más real. Extendió algo que podría haber sido una mano, podría haber sido un tentáculo, podría haber sido pura sombra con forma. Martínez extendió la mano y lo tocó. El contacto envió ondas de choque a través de ambas dimensiones. Por un instante, Martínez vio a través de los ojos de la criatura, vio la vasta y oscura belleza de su reino natal. Sintió la dolorosa soledad de estar atrapado en un universo donde el aire mismo estaba envenenado para los de su especie. Y el acechador del vacío vio a través de sus ojos, vio a una joven que había crecido comprendiendo que las criaturas más peligrosas a menudo eran las más asustadas. Nos ayudarán a restaurar la energía de la estación, dijo Martínez, con la voz cargada de una certeza absoluta. Nos ayudarán a reparar el generador de la grieta dimensional. Y luego se irán a casa. ¿Y si no lo hacen?, preguntó Koraxben. Martínez sonrió, y la expresión era a la vez amable y absolutamente aterradora. Entonces habremos aprendido algo importante sobre la diferencia entre la confianza y el miedo. 6 horas después, la estación de investigación Omega 5 bullía de actividad mientras los esfuerzos conjuntos del equipo de investigación y los acechadores del vacío restauraban la energía del generador de la grieta dimensional. Las criaturas habían mejorado su capacidad para realizar reparaciones que habrían llevado días, convirtiéndose en horas. Al encenderse el generador, los acechadores del vacío se reunieron alrededor de la grieta dimensional. Sus cuerpos comenzaron a brillar con anticipación. La criatura líder se acercó a Martínez una última vez, y ella sintió una oleada de gratitud que la invadió. Gracias, susurró, y aunque las palabras estaban en un idioma que la criatura no entendía, el significado era claro. Los acechadores del vacío atravesaron la grieta uno a uno, regresando a su dimensión de origen. Al desaparecer el último, Martínez sintió una profunda pérdida, como si acabara de despedirse de una familia que nunca volvería a ver. No estoy segura, dijo la doctora. Maltara con la voz llena de asombro. En todos mis años de investigación, nunca consideré que simplemente quisieran volver a casa. La mayoría de la gente no lo sabe, respondió Martínez, observando cómo se cerraba la grieta dimensional.
Es más fácil asumir que cualquier cosa diferente a nosotros debe ser hostil. La voz del comandante Vestal crepitó en el sistema de comunicación. Misión, Cadete Martínez, informe. Misión cumplida, señor, respondió Martínez. Los acechadores del vacío han regresado a su dimensión de origen. La estación de investigación Omega 5 está segura. Y el equipo de investigación. Sano y salvo, señor. Aunque sospecho que revisarán sus protocolos de investigación. Hubo una larga pausa antes de que Vestal respondiera. Cadete Martínez, a su regreso, por favor, preséntese en mi oficina. Tenemos mucho que discutir. Mientras la lanzadera partía de la estación de investigación Omega 5, Martínez observaba las estrellas por la ventana, preguntándose cuántos otros monstruos habría ahí fuera, esperando a que alguien viera más allá del miedo, al ser que se ocultaba. De vuelta en la estación, Buster la esperaba en el hábitat 7, con su enorme cuerpo pegado a la barrera transparente. Al verla acercarse, lanzó un ladrido de alegría, un sonido que sacudió toda la cubierta. ¿Me extrañaste, colega?, preguntó Martínez, entrando en el hábitat. La respuesta de Buster fue derribarla con un saludo entusiasta que habría sido fatal de haber sido lanzado por una criatura hostil. En cambio, era simplemente el superdepredador más peligroso del universo, feliz de ver a su humana favorita. Sí, dijo Martínez, rascándose detrás de las orejas mientras se acomodaba a su lado. Yo también te extrañé. Y en ese momento, el comandante Vestal comprendió que la galaxia había cambiado radicalmente. No por nuevas armas ni nuevas tecnologías, sino por una joven humana que tenía la audacia de tratar a los monstruos como personas. El universo, pensó, estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante.